Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao seminário do BR-JAC. O seminário será apresentado pela doutora Maria Bayon e coordenado pelo professor Eric Flores. E passo a palavra ao professor Érico para ele iniciar a abertura e uma breve apresentação da revista BR-JAC. Bom dia a todos, bom dia Luiz, bom dia Maria. É uma satisfação muito grande participar de mais esse webinário, né, esse seminário especial do BR-JAC, do Brazilian Journal of Analytical Chemistry, em comemoração aos 10 anos de fundação deste periódico, importantíssimo para a química analítica brasileira, obviamente, mas também importantíssimo para a divulgação dos avanços mais recentes em química analítica no mundo, né? É um jornal de muita repercussão, está crescendo rapidamente ano a ano, e nós estamos muito orgulhosos do sucesso que temos conseguido nos últimos anos, com grande apoio aí de várias empresas também, mas também da Nova Analítica aí, representada pelo Luiz Bravo, que é uma pessoa foi sempre um companheiro muito grande, incentivador, e um dos idealizadores do BR-JAC. Então, nossos cumprimentos a todos, né? E vou dar uma passadinha muito rápida, só introduzir o BR-JAC, o Brazilian Journal of Analytical Chemistry. Ele é um periódico de acesso aberto, científico. Ele passa pelos mesmos processos de todos os periódicos internacionais de grande circulação. Ele sempre passa por revisão pelos pares, completamente independentes e com pareceres totalmente diferentes do ponto de vista de independência científica. Ele tem como principal escopo a divulgação de propostas analíticas voltadas para a inovação, propostas do cunho científico, mas também tecnológicos na área de química analítica, voltado para todas as áreas do conhecimento vinculadas com a química analítica, voltado para universidades, centros de pesquisa, indústria, e publica vários tipos de artigos, né? Artigos de pesquisas todas originais, reviews também, pontos de vista, cartas para o jornal, notas técnicas, assim por diante. Tem várias opções e eu sugiro fortemente que deem uma olhadinha no website do BR-JAC, que podem pegar várias informações. Aqui, brevemente, só para vocês conhecerem o corpo editorial, né? Atualmente, o editor-chefe deste periódico é o professor Marco Arruda, que infelizmente está com outro compromisso neste mesmo momento, pediu que eu substituísse ele. Eu estou como editor para reviews, né, revisões do BR-JAC, e nós temos aqui o corpo editorial, vários especialistas, pessoas de extrema competência e muito reconhecidos no campo científico nacional e internacional, que têm dado uma contribuição muito grande, nos ajudado muito no crescimento do BR-JAC. Aqui também no Advisory Board, nós temos ali, só gostaria de destacar o professor Lauro Kubota, que foi editor-chefe do BR-JAC por pelo menos 10 anos, então que ele nos deu uma contribuição tremenda, possivelmente está aqui com a gente também, está nos assistindo, e vários outros colegas aí também, extremamente importantes no cenário da química analítica mundial. Também aqui outras pessoas, a professora Maria das Graças Cor, o Ricardo Santelli, o Wendel, um dos jovens talentos que nós temos, o professor Marco Graça, o Márcio Rebouças, da indústria. Vocês podem ver também que no Advisory Board tem pessoas sempre com a visão das empresas, da indústria, mas também, majoritariamente, das pessoas que são vinculadas, então, eminentemente à academia, corpo científico. O escritório editorial, está aqui toda a equipe aqui que tem trabalhado intensamente na divulgação e na produção, de modo a assegurar a qualidade das publicações e também das apresentações e mecanismos de divulgação. Uma equipe excelente que tem trabalhado de maneira muito conjunta, de maneira muito harmônica e que tem contribuído muito para o sucesso do BR-JAC. Aqui dá para ter uma ideia quais são as contribuições que nós temos recebido do BR-JAC nos últimos anos. Mais de 83 nações têm publicado no BR-JAC, e um destaque especial que nós temos recebido muitas publicações
aí muitas submissões aí da Ásia, da China. A China, todo mundo sabe hoje, vários periódicos internacionais, os chineses têm submetido cerca de 40% a 50% de todas as submissões em vários periódicos, e isso não tem sido muito diferente do BRJEC. Nós temos um grande número também vindo da Ásia, especialmente da China e de outros países, né? Se vocês olharem no BRJEC, na página oficial do BRJEC, vocês vão ver que ela está completamente remodelada, está mais atualizada, está muito mais amigável, e há várias informações interessantíssimas, muito importantes, entrevistas, pontos de vista, tudo mais, que vocês recomendo fortemente que vocês deem uma olhadinha nisso aí, né? A plataforma é extremamente amigável, agora é submissão muito rápida e fácil a submissão, né? Então, hoje, para publicar, é muito fácil. Destacando que nós seguimos todos os requisitos, vamos dizer assim, as recomendações internacionais das melhores práticas de publicação dos periódicos de relevância internacional das melhores editoras, né? Praticamente o mesmo processo. Então, nós convidamos a todos aí para que submetam seu trabalho no BRJEC, enviem submissões para a gente vai ter o maior prazer e o maior carinho em avaliar do ponto de vista de contribuição científica e de maneira a disponibilizar para a nossa população científica, nossa comunidade científica, acadêmica e empresarial, o que há de melhor hoje em química analítica. Tá bom? Ok. Tá bom. Vamos passar diretamente, então, para a apresentação da nossa convidada especial hoje, que nos deixou muito orgulhosos. É um prazer muito grande receber a professora Maria Montes Bayon, da Universidade de Oviedo, na Espanha. A Maria, eu vou tratar ela como mais próxima, sem o título de doutora, porque nós conhecemos já há muitos anos. É uma pessoa que nós temos um carinho muito grande. E, Maria, nós ficamos extremamente orgulhosos com o teu aceite de poder participar com a gente. E temos certeza que será uma apresentação, como sempre, magnífica e muito boa. Eu vou ler rapidamente o currículo da professora Maria para introduzi-la, mas eu vou ter que resumir um pouco, é um currículo extenso. É uma produção científica de grande destaque, ela tem muito diversificado também, isso é uma coisa boa, né? Ela participa, navega por vários tipos de na ciência, não foca somente no estudo, ela tem alguns pontos que ela trabalha com mais ênfase, mas ela tem uma visão e uma contribuição muito ampla em termos de química analítica. A professora Maria Montes Bayon é atualmente professora do Departamento de Química Analítica e de Física, é professora de Química Analítica no Departamento de Física e Química Analítica da Universidade de Oviedo. Ela estudou na Universidade de Oviedo e depois foi para a Universidade de Plymouth, no Reino Unido, de acordo com recebendo uma bolsa do programa Erasmus para fazer o seu mestrado. O programa Erasmus, para quem não conhece, é um dos programas de maior abrangência mundial e financiando muitos tipos de mobilidade, inclusive entre a Europa e outros continentes, né? É um programa importantíssimo. Após esse período dela, ela começou os trabalhos de doutorado na Universidade de Oviedo, defendendo sua tese de doutorado lá. Foi uma tese, inclusive, premiada, com destaque, com louvor. E já no ano de 2000, ela se juntou ao grupo de pesquisa do professor Caruso, na Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, em Ohio. O professor Caruso, uma pessoa, para quem o conheceu e conhece a sua obra, uma pessoa ímpar, uma pessoa que nós tivemos oportunidade, inclusive, de trazê-los até a nossa universidade e conversar com ele, uma pessoa extremamente aberta, sempre muito receptiva, para os brasileiros, né, recebeu muitos brasileiros lá em seu laboratório, e o professor Caruso tem nos deixado uma saudade muito grande desde que se foi, mas a sua obra continua na obra dos pesquisadores mais jovens que dão seguimento aos trabalhos de pesquisa, que nos deixa muito orgulhosos, e a professora Maria é uma delas que trabalhou muito tempo, muito próximo do professor Caruso. Após esse período lá em Cincinnati,
Ela foi contratada, então, como na Universidade de Oviedo, e atualmente ela tem uma produção muito impressionante, né, com mais de 140, 150 artigos publicados, artigos e reviews publicados nas revistas científicas mais importantes do mundo. Eu dei uma olhada no currículo da professora Maria e me chamou a atenção o grande número de artigos que ela tem no Analytical Chemistry, da American Chemical Society, que é a nossa revista de maior fator de impacto em termos de artigos originais. Então, a gente sabe da dificuldade para publicar, mas ela tem um grande número de artigos nesse periódico que mostra a qualidade e a excelência do seu trabalho. Ela tem dezenas, já deu dezenas de conferências plenárias, palestras nos mais diversos países, né? Tem participado de muitos projetos de pesquisa nacionais, regionais e mesmo internacionais, e já supervisionou mais de 14 trabalhos de doutorado, ou seja, tem já uma contribuição extremamente importante. Recebeu vários prêmios. Um dos prêmios foi o prêmio Bunsen-Kirchhoff, na Alemanha, da Sociedade de Química da Alemanha, e participando depois do programa de doutorado Analytical Sciences at Kirchhoff, que foi financiado pelo Ministério da Ciência da Alemanha. Ela também é membro de vários periódicos, especialmente do jornal Metabolics, que tem um fator de impacto muito alto, em torno de 4 e pouquinho, e da Royal Society of Chemistry, e também é membro desde 2015 da Sociedade Espanhola para Química Analítica. Desde 2016, ela trabalha, tem um cargo de gestão na Universidade de Oviedo, como diretora de assuntos da faculdade, do Instituto, e também no vice-reitoria, né, de assuntos da Universidade de Oviedo. Os principais trabalhos, ela vai contar um pouquinho agora dos seus trabalhos, mas a gente pode resumir entre as principais áreas de pesquisa: o desenvolvimento de estratégias quantitativas para a determinação de biomarcadores moleculares de relevância clínica a nível de células únicas, o que é um diferencial. São pouquíssimos grupos de pesquisa que trabalham com esse tema no mundo, não é uma tarefa muito fácil, e isso ela faz usando isótopos estáveis e CPMS, né, a espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado. Outra linha de pesquisa é a avaliação de metalodrogas, metalofármacos encapsulado e o seu uso potencial em quimioterapia, usando também a espectrometria de massa, com foco principal nos mecanismos de resistência celular, importantíssimo para a contribuição na área da medicina. Outra linha de pesquisa também seria o uso de ferramentas analíticas para o estudo de aspectos biomédicos de nanopartículas, um tema extremamente atual, né, que tem despertado muito interesse, mas, e no caso dela, com aplicação para nanopartículas biogênicas e detritos nanometálicos de implantes metálicos. Outro trabalho também de extensa importância, né, muito grande, e que nos deixa mais, olhando todo esse vasto currículo, eu resumi muita coisa, mas nos deixa muito orgulhoso, mais uma vez, pela sua presença aqui e contribuição. Eu só queria lembrar para todos que no final dessa apresentação da professora Maria, nós teremos o sorteio de um livro, o livro Metallomics, The Science of Biometals. O editor é o presidente, é o editor-chefe do BRJAC, o professor Marco Arruda, que também tem dado uma contribuição muito grande na área de metalômica. E esse livro será sorteado, será uma cortesia, então, do BRJAC, em parceria com a Nova Analítica. Então, aguardem até o final, que haverá um sorteio, de acordo usando o número de inscrição que vocês receberam para participar aqui. Então, depois o Luiz vai coordenar essa parte, após a apresentação da Maria, mas eu pediria que vocês ficassem até o final das perguntas, para poderem acompanhar o sorteio, que é um livro muito especial e muito importante também. Maria, sem mais delongas, te agradeço novamente em nome do BRJAC, né? Nosso jornal está completando 10 anos de existência, uma existência muito saudável, e nós esperamos crescer muito mais,
E a tua presença aqui nesse ano de celebração de aniversário do BR-Jack nos dá, então, um impulso maior e muita energia para continuar trabalhando firmemente para a melhoria da qualidade sempre crescente do BR-Jack. Muito obrigado e te passo a palavra para a apresentação em nome do BR-Jack com muito orgulho y satisfacción. Muito obrigado, María. Pues buenas tardes en España, buenos días en Brasil. A todos, en primer lugar, bueno, muchas gracias por las palabras de Érico. Érico y yo nos conocemos desde hace tiempo y nos tenemos mucho cariño. También muchas gracias a Marco Arruga, que desafortunadamente creo que no nos puede acompañar, tenía otros deberes. Y gracias al Brazilian Journal of Analytical Chemistry por organizar este webinar, que espero sea de interés de todos. ¿Se oye bien? En principio no hay problema. Vamos a comenzar. ¿Sí? Bien, pues el tema del que voy a hablar, dentro de todas las líneas de investigación de las que habló Érico en su presentación, es el análisis de biomarcadores clínicos por ICP masas, y quería resumir el viaje que hemos hecho en el tiempo desde la especiación elemental, que empezamos ya hace años en nuestros laboratorios, hasta los ensayos en single cell o células individuales que estamos llevando a cabo hoy en día, pero siempre para la medida de biomarcadores clínicos y utilizando ICP masas como detector. Empezaré hablando brevemente de qué es un biomarcador clínico. Pues un biomarcador clínico se define como una característica que puede ser medida como indicador de un proceso biológico normal, un proceso patogénico o la respuesta a una intervención, por ejemplo, la respuesta a un tratamiento clínico. Hay muchas etapas dentro del establecimiento de un biomarcador clínico. Tenemos la primera fase, que llamamos fase discovery, donde hay un número de analitos que pueden ser potenciales candidatos a ser biomarcadores. A través de la etapa de validación llegamos finalmente a la etapa de aplicación clínica. En la etapa de aplicación clínica se intenta desarrollar ensayos monoplex, es decir, que se dediquen a un analito o a unos pocos analitos y que se puedan realizar en un número grande de muestras para utilizarlos como biomarcadores de pronóstico o predictivos. Por tanto, en esta fase es donde la química analítica juega un papel muy importante para desarrollar métodos que sean sensibles y específicos en la medida de lo posible, para poder distinguir cambios en el biomarcador por encima de las variaciones biológicas individuales que ocurren entre individuos. Por tanto, la dimensión cuantitativa de los análisis es fundamental, con parámetros como precisión y exactitud como dimensiones prioritarias. Hablamos entonces del análisis de biomarcadores clínicos dirigido, es decir, a moléculas específicas. ¿Cuáles son hoy en día las herramientas que se utilizan en clínica para el análisis de dichos biomarcadores? Bueno, pues en primer lugar los inmunoensayos. Puesto que la interacción antígeno-anticuerpo es de alta especificidad, son los ensayos más utilizados en un laboratorio, utilizando como detección la fluorescencia o la espectrofotometría. Por otro lado, cada vez se emplean más los métodos basados en espectrometría de masas, pero empleando como fuente el electrospray y la estrategia de Multiple Reaction Monitoring para cuantificar. El problema de utilizar esta estrategia es que necesitamos las mismas especies que vamos a cuantificar marcadas isotópicamente, y eso a veces no es fácil de conseguir ni están comercialmente disponibles. Por tanto, existen una serie de retos todavía pendientes en el desarrollo de métodos analíticos para biomarcadores clínicos, puesto que hay una ausencia de métodos absolutos, es decir, que no sean relativos a un determinado patrón. Además, hay muy pocos materiales de referencia disponibles, lo que hace la validación de los métodos de nuevo desarrollo bastante compleja. Y además, también hay una necesidad de métodos que proporcionen al menos estándares de calibración bien caracterizados. En ese sentido, la pregunta que aparece en la cabeza de la diapositiva, ¿puede ICP masas ayudar o asistir en estos procesos?
Y nosotros empezamos a evaluar esta posibilidad hace algunos años con un concepto en mente. Queríamos utilizar una estrategia de cuantificación empleando ICP masas denominada la dilución isotópica como herramienta principal. De manera resumida, la dilución isotópica se fundamenta en utilizar un trazador, que es el mismo elemento que queremos cuantificar en nuestra muestra, pero con las abundancias isotópicas alteradas. De tal manera que, conociendo la concentración del trazador que ponemos en contacto con la muestra y sus abundancias isotópicas, podemos establecer luego en la mezcla un tipo de ecuaciones relativamente sencillas que, basadas simplemente en la concentración del trazador, en su abundancia relativa y en la abundancia relativa del analito en la muestra, que es la natural, podemos conocer directamente la concentración del analito en la muestra. Esta estrategia de cuantificación, que ya se lleva utilizando para el contenido total de metales traza con ICP masas durante muchos años, se empezó a aplicar a la especiación no hace tanto tiempo. Existen dos posibilidades de realizar estos estudios. El primer isotópica es la forma denominada post-instrumental que necesitamos para llevar a cabo estos estudios. Tenemos nuestra bomba peristáltica, la bomba de HPLC, sistema de inyección de muestra y la columna analítica. En este caso, yo hablo de... Me dicen que se cortó la conexión. ¿Funciona, Érico? ¿Tú me oyes bien? ¿Sí? ¿Bien? Bien, continúo. En este caso, una columna de intercambio aniónico, pero podría ser cualquier otra. Y a continuación, antes del ICP+, habría una pieza en T a través de la cual nebulizaríamos nuestro trazador, en este caso el metal enriquecido isotópicamente, que se pondría en contacto aquí con las especies que huyen de la columna. Una vez en el plasma se produciría, lo denominamos la equilibración o el equilibrio isotópico entre el elemento presente en la muestra y en el trazador, y a partir de ahí podremos establecer estas relaciones isotópicas de las que hablaba anteriormente, que nos facilitan la cuantificación del elemento en cada una de las especies que huyen de la columna cromatográfica. En principio, este dispositivo es relativamente sencillo, pero solo tiene como drawback o como limitación que solo cuantifica lo que eluye de la columna. Es decir, si perdemos parte de nuestro analito en la columna o durante la preparación de muestra, no se va a tener en cuenta. Por otro lado, existe la segunda aproximación, que es el denominado método específico de las especies, que es, digamos, más elegante, pero también más complejo. En este caso, tenemos que sintetizar la misma especie que tratamos de cuantificar, esta proteína, pero enriquecida en el isótopo correspondiente del elemento que tratamos de cuantificar. En este caso, hierro 57, y sería la proteína enriquecida en este metal. Por supuesto, no es siempre fácil o posible de llevar a cabo. En el caso 2006, en el año 2006, llevamos a cabo la primera publicación en nuestro grupo de investigación donde sintetizábamos la transferrina marcada con hierro 57 isotópicamente enriquecido. El tipo de experimentos el tipo de estudios que llevamos a cabo fue la determinación de biomarcadores clínicos basados en la medida de hierro y en particular la transferrina. La transferrina es una proteína globular de unos 79 kilodalton que es la más abundante transportadora de hierro en el suero humano. Hablamos de suero y no de sangre, que en ese caso sería la hemoglobina. Por tanto, en suero tenemos la transferrina, que además presenta diferentes sialoformas, es decir, diferentes estructuras con una variabilidad en el número de oligosacáridos que tiene asociados en la parte del carbono terminal. Estos oligosacáridos tienen la característica de que están terminados en una pequeña molécula denominada ácido siálico. Este ácido siálico proporciona entonces las diferentes sialoformas de la transferrina, que difieren entre sí en su punto isoeléctrico. Por tanto, pueden ser separadas utilizando una cromatografía, por ejemplo, de intercambio aniónico. Estas formas se denominan las transferrinas deficientes en carbohidratos y tienen interés clínico, puesto que en caso del suero son biomarcadoras
de una patología como es el alcoholismo crónico, pero además pueden utilizarse como biomarcadoras de la pérdida de líquido cefalorraquídeo en sangre. Estos fueron los estudios que llevamos a cabo en nuestros laboratorios. Y ya desde un punto de vista cualitativo pues, se puede observar que si vemos aquí un suero control con las diferentes especies separadas de las diferentes cialoformas, aparecen etiquetadas en la parte superior de la diapositiva. La más abundante es la tetracialotransferrina en todos los casos, pero también aparece la dicialo, tricialo, penta y hexacialoformas, tanto en suero control como en suero alcohólico. Sin embargo, ya se puede observar directamente la presencia mucho más abundante de la dicialo y tricialotransferina en el suero de pacientes alcohólicos, que pudimos determinar gracias a la dilución isotópica postcolumna. Igualmente, pudimos determinar la concentración de la forma de más baja sialización, la S0 y la S1, en el líquido cefalorraquídeo procedente de algunos pacientes. Como se puede observar, los valores son altamente diferentes y todo pudimos llevarlo a cabo gracias a que en el paso inicial se saturó la proteína con hierro para establecer la estequiometría de 2 moles de hierro por mol de reina y a continuación, post columna, se introdujo el hierro 57 como comenté anteriormente. Sabiendo que la estequiometría son 2 moles de hierro por mol de transferrina, a partir de la medida de hierro por dilución isotópica, pudimos cuantificar la concentración de proteína. No solo de la proteína total, sino de cada una de sus cialoformas. En este caso, no había gran preparación de muestra antes del análisis y de la separación cromatográfica. Por tanto, utilizar la estrategia de postcolumna o de species específico, es decir, de la síntesis específica de la proteína, no proporcionó resultados muy diferentes analíticamente. Sin embargo, en otro tipo de aplicaciones, que es lo que ahora pasaré a comentar, sí que resultó de gran relevancia. Este es el caso específico de la proteína superóxido dismutasa. Esta proteína es una proteína de la defensa, del sistema redox de defensa en nuestras células. Básicamente transfiere o convierte el radical superóxido en peróxido de hidrógeno, que es posteriormente tratado y convertido por la catalasa en agua o por la glutatión peroxidasa también en agua. Es una proteína clave, por tanto, en el balance redox de nuestro sistema, de nuestro organismo, y está presente en la sangre dentro de los glóbulos rojos. La cobre-zinc superóxido dismutasa tiene un peso molecular de 31 kilodalton y un punto isoeléctrico que se muestra aquí, y además tiene la característica de que el cobre es parte del centro catalítico de la proteína. Eso quiere decir que sin este metal la proteína no ejerce ninguna actividad enzimática. Tenemos, por tanto, 2 átomos de cobre, uno en cada subunidad, y 2 átomos de zinc en cada proteína de superóxido dismutasa. Utilizando una estrategia similar a la anterior, llevamos a cabo la cromatografía por intercambio aniónico, como se puede ver en la diapositiva, que nos permitió separar. Por un lado, bueno, está el trazo del zinc está off-axis, pero se puede ver que coeluye el pico del zinc y del cobre y además el perfil ultravioleta visible de la proteína. Esto resultó la cromatografía de cambio aniónico óptima para esta separación, para un estándar de superóxido dismutasa bovina. Y luego procedimos a llevar a cabo el análisis a través de la extracción de esta proteína de los glóbulos rojos y a continuación la cromatografía de intercambio aniónico. Utilizando postcolumna, cobre isotópicamente marcado o zinc isotópicamente marcado, podíamos cuantificar cuánto de este metal había en cada uno de los picos de superóxido dismutasa, por un lado en el cobre y por otro lado en el zinc. Llevamos a cabo los estudios cuantitativos de cobre porque era el metal que más nos interesaba. Bien, además de obtener estos resultados similares a los de la transferrina, procedimos al siguiente estudio. Como mencionamos anteriormente, la actividad de la proteína viene dada por la presencia de cobre en su estructura. Puesto que cobre es el elemento que nosotros monitorizamos a través de la medida de HPLC y CP masas, pensamos que podríamos extraer a partir de la medida de cobre la medida de la actividad enzimática. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bien, la actividad enzimática se mide directamente por la inhibición de la autooxidación del pirogalol que ocurre en presencia del oxígeno ambiental
y que genera un producto que absorbe a 420 nanómetros. Esta autooxidación se inhibe con la presencia de cobre, zinc, superóxido dismutasa. Por tanto, lo que pensamos es que si somos capaces de establecer una correlación entre el cobre medido por ICP masas, que además nos proporciona la concentración de cobre, zinc, superóxido dismutasa, lo que sabemos la estequiometría. Y además, para una serie de patrones de concentración de cobre conocida, podemos además conocer la actividad o medir la actividad. A partir de ahí, cuando tengamos una muestra desconocida, sabiendo la concentración de cobre por ICP masas, podemos tener inmediatamente la concentración de la proteína y a continuación la concentración, su actividad. Llevamos a cabo este tipo de estudios en una serie de muestras que fueron sometidas en primer lugar a la precipitación de la hemoglobina, que es necesaria para poder llevar a cabo la cromatografía, y a continuación una preconcentración utilizando preconcentration devices, no llega la palabra en español en algunas ocasiones. Tengo algún problema para pasar a la diapositiva siguiente. Un momento. Sí. En esta tabla se muestran los resultados obtenidos para la concentración de cobre y a continuación la concentración de superóxido dismutasa. Asimismo, la actividad calculada utilizando el tipo de estrategia que mostré anteriormente y la actividad medida para poder comparar los dos valores a ver si los resultados tenían validez o no. Pues en principio, cuando comparamos estos dos resultados, lo que observamos es que hay una diferencia aproximadamente del 15% entre ambos, que puede deberse a la pérdida que ocurre en los procesos de preconcentración, puesto que pudimos cuantificar esto con estándares de superóxido dismutasa bovina y saber que esto correspondía aproximadamente a un 15%. Sin embargo, pensábamos que durante el proceso de precipitación de la hemoglobina, una parte de la superóxido dismutasa también se estaba perdiendo. ¿Cómo podríamos cuantificar esa parte que no teníamos en cuenta en este caso? Pues utilizando la segunda estrategia, que fue sintetizar una superóxido dismutasa enriquecida isotópicamente. Este tipo de estructura se muestra en la diapositiva. Aquí vemos el cromatograma, enriquecida básicamente en el cobre 65, es decir, casi 95% enriquecida en este metal. Y comparamos, por un lado, después de la lisis y antes de la precipitación de la hemoglobina, el mezclar con el estándar isotópicamente enriquecido de superóxido dismutasa para llevar a partir de ahí la precipitación de la hemoglobina, la preconcentración y el análisis cromatográfico. Comparamos estos resultados con los obtenidos previamente utilizando la estrategia por columna. Recordemos que cuando adicionamos el isótopo o la especie isotópicamente enriquecida, compensamos todas las pérdidas que pueden ocurrir durante el proceso analítico. Estos son los resultados a modo de resumen para las dos metodologías y como vemos efectivamente entre las dos hay unas diferencias aproximadamente del 30%. O sea que parece ser que la mitad de las pérdidas que se originan durante el procedimiento analítico se deben a la precipitación de la hemoglobina y la otra mitad debido al proceso de preconcentración. Por tanto, si empleamos la estrategia de utilizar la molécula marcada isotópicamente, no tenemos que preocuparnos por estas pérdidas que son relativamente altas, hasta un 30%, y podemos directamente obtener la concentración. Estos trabajos se publicaron en estas revistas que aparecen aquí abajo recogidos y, como ya digo, nos parecía el modo más elegante de, digamos, proporcionar métodos cuantitativos con resultados precisos, exactos y fiables. Sin embargo, está limitado a que se pueda tener acceso a la síntesis o al producto comercial de la especie isotópicamente enriquecida. Bien, en este punto empezamos a plantearnos un ligero cambio en el tipo de investigación que estábamos llevando a cabo. Queríamos movernos hacia, estos eran biomarcadores, pues como dije antes, de alcoholismo o de cambios en la defensa redox. Queríamos movernos hacia enfermedades más prevalentes como puede ser el caso del cáncer. En este caso, en muchos ejemplos estamos moviéndonos en micromuestras, es decir, si estamos
utilizando biopsias de pacientes o bien pequeñas muestras líquidas que pueden resultar de mucha utilidad clínica. En muchos casos son muestras de muy pequeño volumen, donde a veces queremos llevar a cabo experimentos variados. Y además queríamos diseñar estrategias que nos permitieran observar, si fuera posible, variaciones entre células quizás entre un mismo cultivo o un mismo tejido. Por tanto, tuvimos que ir moviéndonos desde la especiación elemental hacia el uso de inmunoensayos, siempre empleando el mismo detector, el ICP-masas. ¿Qué ventajas tiene el uso de los anticuerpos o de los inmunoensayos? Bueno, pues lo comenté al principio de la presentación. Una altísima especificidad. La interacción antígeno-anticuerpo es la más específica que existe. Además, si el anticuerpo se puede marcar con un elemento o un que pueda ser detectado por ICP-masas o incluso una nanopartícula, lo que permitimos es que la sensibilidad aumente y podemos llevar a cabo la amplificación de la señal. Es muy interesante además que el antígeno no sufre ninguna modificación, no hay que derivatizarlo, no hay que tocarlo. Y el uso la capacidad, la ventaja de no emplear técnicas de separación, como son las cromatográficas que mostré en la primera parte de esta charla, hacen que sean estrategias más rápidas y más baratas. Además, puede utilizarse en bulk. Lo que queremos decir es que podemos hacer un cultivo celular y llevar a cabo la lisis y analizar esos biomarcadores en el promedio de todas las células, pero también existen ejemplos de que se podría aplicar a células individuales. Además, puede utilizarse muy bajos volúmenes de muestra, que es muy interesante para las biopsias clínicas, e incluso se pueden marcar tejidos directamente con estrategias de imaging. Bueno, pues viendo todas estas ventajas y algunas publicaciones que habían surgido muy interesantes en este campo, nos decidimos a mover nuestra investigación desde la especiación más clásica a este tipo de estudios. En primer lugar, quisimos relacionar lo que ya conocíamos, los biomarcadores de hierro, pero en procesos tumorales, en particular en cáncer de mama. Ya habíamos dicho antes que la transferrina es el principal transportador de hierro en el suero. La transferrina, cuando llega a las células, se une a los receptores específicos de transferrina, se endocita dentro de las células y una vez dentro, bajado el pH en los endosomas a aproximadamente 5,5, se pierde el enlace entre el hierro y la proteína. Este hierro liberado va a cualquiera de los procesos donde es necesario, por ejemplo, la síntesis de hemoglobina, y lo que, digamos, es excedente se acumula en una proteína denominada ferritina. La ferritina es bastante abundante dentro de algunas células, pero circula en el suero en muy baja concentración. Posteriormente, los receptores de transferrina vuelven a la superficie. Parece ser que la literatura reciente revela que estos biomarcadores de hierro, es decir, la homeostasis del hierro en células tumorales de cáncer de mama, se encuentra altamente alterada. Queríamos ver si con nuestras metodologías analíticas podíamos caracterizar cada uno de estos biomarcadores de la homeostasis del hierro. Transferrina, receptores de transferrina y ferritina intracelular. Para ello escogimos dos fenotipos celulares, una la línea MDA-MB231, que es una célula muy invasiva y metastática de cáncer de mama, y la línea MCF7, que es no metastática, aunque también es de cáncer de mama. Las estrategias que empleamos son las siguientes. Hablaré de dos de ellas un poco más en detalle, de la última no tendré tiempo lamentablemente hoy. Para el caso del análisis de la ferritina utilizaremos un anticuerpo que existe disponible comercialmente marcado con un quelato de rutenio. Para la transferrina llevamos nosotros a cabo el marcaje de un anticuerpo específico de transferrina que marcamos con átomos de yodo. Y finalmente, para el caso de los receptores de transferrina, empleamos un anticuerpo que también marcamos a través de una estrategia que detallaré posteriormente con el elemento neodimio. Aplicamos ambas, las tres estrategias las aplicamos a las dos líneas tumorales. Comenzaremos diciendo que para ver si la homeostasis del hierro se veía alterada, lo primero que realizamos fue un estudio a ver si la concentración de hierro en las dos líneas celulares era diferente. Se pudo observar que la línea más maligna o más metastática tenía menor concentración de hierro intracelular que la menos maligna.
Resultó de nuestra sorpresa, pero parece ser que es conocido que la iniciación del proceso tumorogénico o de malignidad implica alta concentración de hierro, pero que cuando la línea ya es altamente maligna o metastática posee menos cantidad de hierro intracelular. Esto en cuanto al hierro total, pero ¿qué ocurre con los biomarcadores que se relacionan con esa homeostasis? ¿Importa o exportan el hierro dentro de la célula? Eso fue lo que procedimos a realizar posteriormente. El primer estudio fue la ferritina. La ferritina es la proteína que comenté anteriormente, se acumula dentro del citosol y acumula el exceso de hierro para evitar reacciones indeseadas, por ejemplo, la reacción de Fenton, que es una reacción redox que puede ocurrir dentro de las células y que puede dañar seriamente la estructura de las mismas. La ferritina, que podemos enlazarla a dos anticuerpos específicos, por un lado uno biotinilado y el otro que contiene este quelato de rutina. Ya estaba marcado, no necesitamos nosotros llevar a cabo ningún procedimiento químico. Una vez que el ensayo tipo sándwich se forma en solución, a continuación añadimos partículas magnéticas recubiertas de streptavidina. La streptavidina captura la biotina de este anticuerpo y tenemos el ensayo que podemos aislar gracias a las partículas magnéticas a través de un imán. En la clínica, en los laboratorios clínicos, la medida se realiza posteriormente empleando electroquemoluminiscencia, excitando el complejo de rutenio a unos 620 que emite a 620 nanómetros. Sin embargo, cuando vimos que este ensayo era comercial, pensamos que podríamos adaptarlo a nuestras medidas en ICP masas. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí un elemento como es el rutenio, que si logramos establecer la estequiometría entre el rutenio y la proteína, no necesitaremos llevar a cabo ningún calibrado con patrones de ferritina, sino que a partir de esa estequiometría podremos obtener la concentración de proteína en cada una de las muestras. Tener patrones de ferritina puros o bien caracterizados es una de las limitaciones que mostré al principio de la presentación. Si además medimos este rutenio empleando una técnica como la dilución isotópica, denominamos método definitivo. Otra cosa que queríamos hacer es aplicarlo a micromuestras. Tanto desarrollamos todo este ensayo y redisolvimos este complejo en microvolúmenes, aproximadamente 50 microlitros, que introducíamos en ICP masas a través de sistemas de inyección en flujo. El aspecto que tienen los fiagramas son estos. Cada uno de estos corresponde a un ensayo diferente y podríamos estar nebulizando en continuo el isótopo 99 o enriquecido el rutenio, enriquecido en el isótopo 99. Llevando a cabo las relaciones isotópicas en cada pico, podemos cuantificar cuánto rutenio hay aquí y podemos establecer este tipo de estequiometría. Concentración de la ferritina sérica medida por electroquemoluminiscencia frente al área del rutenio medida por ICP masas. Vemos que es una línea relativamente recta que si transformamos en femtomoles de rutenio frente a femtomoles de ferritina nos dará directamente la estequiometría que estábamos buscando. Aproximadamente 23 átomos de rutenio por mol de ferritina. Utilizando esta estequiometría validamos la estrategia empleando una ferritina recombinante que está, aunque no es un patrón de referencia certificado, sí que es un patrón recomendado por estas instituciones, que nos permite saber la exactitud y la precisión de nuestra metodología. Como vemos, tenemos recuperaciones cuantitativas incluso a nivel de femtomolar. A partir de que supimos que la metodología estaba funcionando bien, pasamos a aplicarla a cultivos celulares de cáncer de mama y como vemos en los distintos fenotipos tenemos una cantidad de ferritina totalmente diferente. En el tipo más maligno tenemos una concentración significativamente superior a la del fenotipo menos agresivo. Nos sorprendía pues, que la ferritina es la encargada de almacenar el exceso de hierro en su interior. Y si recordábamos, esta especie, el tipo más maligno, contenía menos hierro en su interior que la especie menos o que la línea menos metastática. Por tanto, la primera pregunta es, ¿tiene la ferritina alguna función adicional que no sea acumular hierro en su interior en este proceso del cáncer de mama? Bueno, quisimos seguir estudiándolo y para ello hicimos un paso adicional al estudio de cómo podríamos ver cuánto hierro estaba saturando esa ferritina.
¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues utilizando una estrategia similar a la anterior. A través de la medida del rutenio teníamos el análisis mediante el análisis por ICP+, teníamos la concentración de proteína, y además, si solo utilizábamos uno de los anticuerpos y luego las pruebas magnéticas, aplicando a caliente un pequeño volumen a caliente, podemos sacar la estretabilidad de la biotina. En este momento filtramos las micropartículas que quedarán en la parte de arriba del filtro y abajo pasará exclusivamente rutenio, nos dará concentración de ferritina, y aquí veremos el hierro que está asociado a dicha ferritina. Llevamos a cabo estas medidas otra vez en estos dos tipos de cultivos celulares y los resultados son los que se muestran en la diapositiva. En cuanto a la concentración de ferritina, del hierro en la ferritina, ambas disoluciones proporcionaron valores similares, tanto la más maligna como la menos maligna. Sin embargo, si representamos son las relaciones hierro-ferritina, recordemos que la concentración en la línea más metastática era mucho más alta, vemos que la relación de hierro-ferritina era diferente. Igual vuelve a apoyar la teoría de que ferritina tiene un papel adicional en este proceso del tumoral de las células de cáncer de mama, que debería ser explorado en mayor detalle. Otro de los biomarcadores que quisimos explorar relacionado con la homeostasis del hierro fue los receptores de transferrina. Un momento, a ver si puedo. Creo que tenemos un pequeño problema. Seguiremos avanzando. A ver. Bien. Creo que tenemos un problema en la diapositiva anterior. Intentaré ir hacia atrás. Aquí, sí, ya. Bien, la estrategia para la determinación de los receptores de transferrina fue una estrategia similar a la anterior. Sin embargo, para los receptores de transferrina, desafortunadamente, no teníamos un anticuerpo que estuviera marcado de manera comercial para la determinación de este biomarcador. Por tanto, hubo que sintetizarlo en nuestro laboratorio y para ello utilizamos la estrategia de MAXPAR. ¿En qué consiste la estrategia de MAXPAR? Pues, en primer lugar, lo que hacíamos era reducir el anticuerpo para obtener los grupos tioles libres, algunos de ellos. A continuación, lo hacemos reaccionar con este linker o espaciador y a continuación introducimos lo que aquí es simbolizado como una bolita amarilla, que es un quelato de DTPA, que en cada uno de estos sitios de unión puede adaptarse a la unión de un metal, en este caso de neodimio, que fue el que utilizamos para llevar a cabo nuestros experimentos. Básicamente lo que queremos al final es tener nuestro anticuerpo marcado con una serie de átomos de neodimio. Como siempre, o como en el caso del rutenio, teníamos que en primer lugar establecer cuál era la estequiometría entre el neodimio y el anticuerpo, y a continuación ver si el anticuerpo mantenía las capacidades de reconocimiento frente al antígeno. Estos cromatogramas muestran la señal mediante exclusión por tamaños, tanto del ultravioleta, en el ultravioleta en todos los casos del anticuerpo antes de ser reducido, después de ser reducido, que vemos que no cambia de tiempo de retención, y a continuación cuando está marcado con el quelato de neodimio. Aquí vemos que se muestra que se mueve el tiempo de retención a tiempos de retención más cortos. Eso quiere decir que estamos, aumentando el tamaño de la molécula. Aparece un sol pico, lo cual da idea de que estamos marcando correctamente el anticuerpo. Esto lo verificamos midiendo neodimio
a través del ICP masas, que muestra un pico al mismo tiempo de retención, y el exceso polimérico de la marca que aparece aquí al lado, pero que en principio no tendría problema, puesto que no interacciona con el analito. Una vez que tenemos el anticuerpo marcado, quisimos ver cuál era la estequiometría, lo cual es necesario para cuantificar posteriormente nuestro analito de la muestra. Para ello, lo que hicimos fue algo muy sencillo. El ensayo convencional, oficial, con el anticuerpo de captura inmovilizado en las placas Petri. A continuación, añadimos el analito, que es el receptor de transferrina, y como anticuerpo utilizamos el anticuerpo que nosotros hemos marcado con neodimio. Lo que hicimos fue marcar o representar la concentración de neodimio frente a la concentración de receptor de transferrina. La pendiente, en este caso, aproximadamente 21, nos da la estequiometría del número de neodimios por anticuerpo. Aunque existe poca literatura sobre los quelatos de 21, parece ser aproximadamente el 1 para el que nosotros adquirimos comercialmente, el que se encuentra, el que recomiendan utilizar. A continuación, una vez que teníamos metodología, digamos, validada, llevamos a cabo el estudio en cultivos celulares. En los dos cultivos celulares que habíamos mostrado anteriormente. Estos cultivos celulares mostraron, a ver si podemos ver los resultados. A ver, voy a intentar. Sí, aquí aparecen los resultados unidos a los dos tipos de cultivos celulares y vemos que aplicando el quelato marcado con neodimio y el ELISA comercial, el ensayo de ELISA comercial, obtenemos exactamente los mismos resultados para un lisado celular, tanto de la línea de mayor malignidad como la de menor malignidad. A continuación, lo que quisimos era ver si podíamos extrapolar estos resultados que obteníamos en un lisado celular a la medida de células. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues los primeros estudios para medir células individuales fueron llevados a cabo en el laboratorio del profesor Sam Houck en Estados Unidos ya hace muchos años. Sin embargo, no ha sido hasta recientemente cuando se ha visto el interés de poder utilizar el ICP masas para las medidas de células individuales. Específicamente, nosotros queríamos medir el número de receptores de transferrina presentes dentro de en la superficie celular, puesto que en el anterior caso lo tenemos como dato del listado celular, es decir, teníamos la concentración de receptores de transferrina tanto dentro como fuera de la célula. Para llevarlo a cabo a nivel de célula individual, necesitamos utilizar este tipo de estrategias. Cuando tenemos analitos disueltos y los nebulizamos en ICP masas, obtenemos una señal continua en el tiempo mientras que esta muestra esté siendo introducida dentro del plasma. Sin embargo, cuando tenemos suspensiones celulares, lo que ocurre es que tenemos señales transientes que aparecen y desaparecen. Cada una de estas señales transientes corresponde a una célula que está llegando al ICP masas. Si estas células las marcamos con un anticuerpo marcado con un quelato de neodimio, podemos medir el neodimio en cada una de estas señales y la frecuencia de estos eventos corresponderá al número de células que tenemos con estos receptores marcadas con el neodimio. Además, la altura de los eventos corresponden a la masa de neodimio en cada célula, que, como sabemos, es proporcional a la concentración de los receptores de transferrina en esa superficie. Para ello hay que tener sistemas de introducción de muestra quizás un poco especiales, a bajos tiempos de integración y además suspensiones celulares diluidas.
En cuanto a los sistemas de introducción de muestra, empleamos este nebulizador micronebulador de Acacia, que permite nebulizar unos 10 microlitros por minuto, y una cámara de consumo total, que además tiene un flujo exterior para evitar que las células se depositen en la superficie. Esto permite un transporte de las células al ICP+, alta eficacia, que cuantificamos utilizando pequeñas partículas de europio, donde vemos una distribución gaussiana, o incluso usamos la medida de fósforo en las células. El fósforo es un elemento constitutivo, por tanto es presente en todas las células, y en muchos casos podemos extraer una eficacia de transporte con este sistema de aproximadamente el 50% para suspensiones celulares de aproximadamente 5 por 10 a la 4 células por mililitro. Llevamos a cabo los estudios marcando nuestras células con el quelato de neodimio y en la siguiente diapositiva veremos el tipo de señales que estamos obteniendo, si nos permite el sistema. Bien, aquí vemos el tipo de eventos que nosotros detectamos en las células para el tipo tumoral de mayor malignidad y el de menor malignidad. Se puede ver la señal directamente de la medida de iniciales. Podemos deducir que en el caso de la mayor malignidad tiene una señal sustancialmente superior, no llega a 10 veces, pero casi, sobre la de menos malignidad. Si pasamos o transferimos estos datos a datos cuantitativos llevando a cabo un calibrado de neodimio, podemos obtener las concentraciones de los receptores estos son varios cultivos cada día, en 3 días distintos, para las células de mayor malignidad y para las de menor malignidad. Como se puede ver, en caso de llevar a cabo este tipo de experimentos con ICP masas, podemos medir los receptores de transferrina a nivel global, pero también los que están únicamente presentes a nivel de la membrana celular. Y esto no se puede llevar a cabo con el ensayo ELISA, por ejemplo, comercial, que está pensado simplemente para lisados celulares. La diferencia entre ambos nos dará la concentración de receptores intracelulares. Una vez más, se puede observar que el fenotipo de mayor malignidad presenta mayores concentraciones que en el. Por tanto, y a modo de resumen, hemos podido, a través del empleo de anticuerpos marcados con distintos elementos o distintos actos metálicos, hemos podido determinar la concentración de ferrina en los distintos en los dos fenotipos celulares, la concentración de transferrina, aunque he podido contarlo, lo hemos llevado a cabo recientemente utilizando anticuerpos marcados con yodo. Y además, a través de la medida de anticuerpos marcados con neodimio, hemos podido cuantificar factores de transferina a nivel de la superficie celular. Una diapositiva que nos muestra los resultados comparados para los dos tipos celulares. Intentaremos a continuación. Aquí vemos el ejemplo de las tres aproximaciones que hemos llevado a cabo: medida de la transferrina a través de la medida del yodo, medida de los receptores de transferrina a través de la medida de neodimio y medida de la ferritina a través de la medida de rutenio. Todos estos trabajos se encuentran publicados, si resultan de su interés, en las revistas que aparecen en la diapositiva. Numéricamente, vemos que la línea de mayor malignidad tendrá un menor contenido en hierro, un menor contenido en transferrina, que se relaciona directamente con el menor contenido en hierro. Sin embargo, valores mucho más altos de ferritina, además de una baja saturación del hierro en la ferritina. Adicionalmente, un número mucho mayor de receptores de transferrina en el caso de menor malignidad. Por tanto, el tipo de estudio multiparamétrico y cuantitativo que tratamos de llevar a cabo hemos podido establecerlo y ahora está en manos de los expertos en biología o bioquímica
establecer qué consecuencias puede tener eso a nivel biológico. Bien, con esto concluyo la presentación. Simplemente mencionar que los experimentos iniciales o los experimentos clásicos de especiación llevados a cabo en fluidos biológicos empleando la dilución isotópica fueron la plataforma ideal en aquel momento para llevar a cabo el análisis cuantitativo de especies como la transferrina o la superóxido dismutasa. Utilizando los estándares isotópicamente enriquecidos, podemos cuantificar por todas las pérdidas que tenemos a lo largo del proceso analítico. Cuanto antes mezclemos muestra y spike o muestra y trazador, más compensaremos todas las pérdidas que se pueden producir. Sin embargo, sabemos que este tipo de estrategias funcionan bien cuando la cantidad de muestra que tenemos disponible no es limitada, y en el caso de suero, por ejemplo, humano, o en el caso de glóbulos rojos. Sin embargo, cuando tratamos con micromuestras o además queremos llevar a cabo estudios de variaciones intracelulares, entonces en este caso necesitaremos o hemos necesitado movernos a los inmunoensayos. Estos inmunoensayos conectados con el ICP+, creemos que también proporcionan una plataforma muy interesante, sobre todo si se pueden marcar con distintas especies, como mencioné anteriormente, incluso con nanopartículas, donde la amplificación va a ser significativa, puesto que tenemos un montón de átomos de un elemento asociados al anticuerpo correspondiente. Desde luego, la existencia de cuerpos específicos es imprescindible para llevar a cabo estos estudios. Y estos estudios iniciales empleando los anticuerpos marcados en células individuales también nos proporcionan un primer paso muy interesante para llevar a cabo estudios futuros. Quisiera hacer una presentación agradeciendo a todos los miembros del grupo, Elsa Blanco, George Bettmer, estaba también la profesora María Sierra, que es profesora de biología, que no está aquí, todos los estudiantes de doctorado que están llevando a cabo los estudios de nuestro grupo en Oviedo, y el doctor Mario Corte, que es ahora mismo postdoc en el grupo. Además, quiero agradecer a las empresas que han estado siempre apoyándonos con la instrumentación, como Thermo Fisher Scientific o Teledyne, que también nos proporcionó los sistemas de introducción de muestra para células individuales, y por supuesto la financiación de los distintos agentes regionales, europeos y nacionales. Y por supuesto quiero dar las gracias a los organizadores de este webinar. Espero que se haya oído bien y visto bien. No sé si ha habido algunos problemas de conexión en algún momento, y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que necesitéis que responda. Muchas gracias. Olá, Maria. Parabéns. Muito bom. Luísa, não estou lhe escutando, Luiz. Eu estou te ouvindo. Ok, tá bem. Maria, muito obrigado, então, pela excelente apresentação, como sempre, né? Um padrão de qualidade muito alto, né? E eu fiquei muito contente. Eu trabalho uma área próxima do que vocês fazem, não, né, mas especialmente na área de preparo de amostras, mas gostei muito, até tomei nota de algumas ideias aqui para a gente tentar fazer no nosso grupo de investigação, de pesquisa aqui em nosso laboratório. Basicamente, os desafios com esse tipo de análises aí são muito grandes, né? Ainda temos grupos aí muito pouco especializados, ainda são muito poucos grupos que ainda trabalham com essa técnica, devido, talvez, ao conhecimento maior e domínio da espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado que é necessário. Há um crescimento muito rápido. A gente olha as publicações nos últimos 10 anos, o crescimento é muito grande, mas ainda assim depende de muito conhecimento e muita especialização para usar isso aí. Nós temos algumas perguntas, Maria, que eu vou passar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só comparar. Nós temos já algumas perguntas que eu vou te passar agora. A primeira pergunta
Sí. Ela é da Alessandra, que ela diz assim, ó, parabéns pela apresentação. Tem uma pergunta quanto aos elementos usados como biomarcadores. Sim. É necessário que o elemento usado como biomarcador tenha características específicas, como, por exemplo, ser livre de interferências na determinação por ICP-MS? Como é feita a escolha desses marcadores? Pues nada, gracias Alejandra por la pregunta. Hombre, si no tiene interferencias, siempre es más fácil utilizar el ICP masas. Hoy en día tenemos muchos instrumentos que permiten que, aunque el elemento tenga interferencias, podamos eliminar esas interferencias. Hoy en día tenemos equipos de celda de colisión desde hace tiempo en el mercado y más recientemente equipos de triple cuadrupolo, que esa es, digamos, la tecnología de vanguardia para eliminar las interferencias o para desplazar las interferencias a otras masas. Desde luego, la condición imprescindible para llevar a cabo estudios de dilución isotópica es que los dos elementos estén libres de interferencias o esas interferencias se puedan eliminar bien de una manera química con celda de reacción con triple cuádruple o bien con alta resolución, que también es la posibilidad de utilizar equipos de alta resolución, que yo creo que ustedes en Brasil tienen ya equipos tanto de triple cuádrupolo como de alta resolución que se pueden emplear. Pero en principio el biomarcador, o sea, para cualquier tipo de estudios de este tipo de dilución isotópica sería imprescindible que los dos isótopos estuvieran libres de interferencias, sí. O que las eliminaran de alguna manera. Perfeito. Deixa eu aproveitar a pergunta da Alessandra e complementar também com relação a alguns elementos que têm tido um crescimento e um interesse muito grande nos últimos 5 ou 6 anos, que é a parte de determinação de halogênios, halógenos, especialmente bromuro e ioduro, bromo e iodo. Você tem alguns trabalhos já com esses elementos, Maria, usando a técnica de biomarcadores ou também com análise de células únicas, células simples? Sí, de bromo menos. En algunos casos creo que los trabajos de especiación que hicimos son de la época en la que antes mencionaste cuando estuve con Joe Caruso, en los brominated flame retardants. Eso. Sí, que son moléculas que contienen bromo y que analizamos por cromatografía de gases acoplada a ICP masas. Y la cromatografía de gases proporciona una forma de separación que funciona muy bien en acoplamiento con ICP masas. Estos compuestos, estos brominated flame retardants, si tienen muy alto peso molecular, tenían problemas en la cromatografía, no en el ICP masas. Y el bromo en principio se puede medir bien. El yodo se mide aún mejor, porque creo que tiene el potencial de ionización un poco más bajo y podemos mirar yodo sin problemas. El único problema es que el yodo es monoisotópico para ICP masas, entonces no se puede hacer dilución isotópica, no se puede emplear la técnica. Yodo utilizamos también, hemos medido para algunas hormonas, las hormonas tiroideas, en algunos estudios hace años con electroforesis capilar ICP masas, y actualmente con este tipo de estudios donde podemos hacer la iodación de los anticuerpos. La iodación con una técnica, con unas partículas de Thermo Fisher precisamente que se denominan iodobeads, produces la iodación de moléculas biológicas muy rápidamente, de manera muy eficaz, y puedes eliminar el resto fácilmente, y el yodo se mide perfectamente por ICP masas, sin ningún tipo de problemas. El único problema es que no se puede aplicar la dilución isotópica porque no es... Sí que hay una forma de hacerlo utilizando un isótopo radiactivo, no estable, de baja emisión radiactiva, pero bueno, no es lo normal, emplearlo en ICP masas. Ok. Obrigado. Maria, nós recebemos muitas mensagens aqui de agradecimento, de congratulações.
Mas eu Obrigada. vou somente ler mais outra pergunta da Lídia Andrade. Ela diz o seguinte: excelente apresentação. E pergunta: é possível fazer a digestão dos tumores e estudar a composição tanto da matriz extracelular quanto das células tumorais em si? No sé si entendí bien la pregunta del todo. Si es posible estudiar los tejidos tumorales Isso, y extraer de los tejidos... fazer a digestão dos tumores, né? E estudar a composição Sim. tanto da matriz extracelular quanto das células tumorais. Ela quer quer ver se pode fazer a digestão dos tumores y olhar la composición tanto da matriz fora da célula quanto das células tumorais. Sí, sí, creo, a ver, es una pregunta muy, muy interesante porque yo creo que todos queremos llegar ahí ahora mismo, ¿no? Por un lado tenemos el tejido tumoral, por otro lado la posibilidad de extraer células de ese tejido para llevar a cabo los estudios de especiación, de biomarcadores. Yo no tengo experiencia aún en eso, sí estamos deseando hacerlo, sobre todo de tejidos expuestos a un fármaco y de extraer de ahí las células para tener la información de la matriz extracelular, como ella comenta, y de la información de lo que ocurre dentro de las células. Pero el tipo de... La clave ahí está en cómo sacar las células del tejido sin disrupting them, without disrupting them, sin deshacerlas, sin romperlas. Sí. Y esa es la parte más challenging, diría yo, de todo el proceso. Sé que hay métodos biológicos de poner en disolución células a partir de tejidos sólidos, pero yo no las he realizado. Sí que nos gustaría llegar a ese punto, pero no las hemos hecho en el laboratorio, desafortunadamente. En principio sí, pero no debería de ser, como ya digo, no debería ser una digestión. A ver, cuando hablamos de digestión, a veces cuando tengo un cultivo celular y queremos gerir las células para ver contenido elemental, hacemos una gestión ácida en general, microondas, tal. Para llegar desde el tejido hasta luego las células, necesitamos una digestión, digamos, biológica, que nos permita sacar del tejido esas células y ponerlas en solución o una suspensión. Se puede hacer, pero no tengo experiencia en ello. Tá bem. Uma outra pergunta que nós recebemos aqui da Alessandra é para análise usando o sistema de single cell ICP-MS, além do sistema de introdução da amostra. O equipamento de CPMS também deve ser modificado para análise? É necessário o uso de equipamentos de alta resolução, como triplo quadrupolo e CPMS? Eu acho que você já respondeu parcialmente essa pergunta, María. Bueno, sí, no se necesita... A ver, el equipamiento para introducir células individuales realmente no es tan... No sé cómo decir. Muchos nebulizadores se pueden usar para nebulizar células individuales. Hay que estar seguro de que cada célula va entrando individualmente una por una al ICP. Esa es la clave. Porque si dos células entran juntas, darán un evento doble de altura, ¿de acuerdo? Sí. Corresponde a dos células juntas. Eso no queremos que ocurra porque no sabemos si son 2 o 3 o cuántas. Entonces, la clave está en que tienen que ser suspensiones diluidas de las células y tienen que ser sistemas de nebulización que preserven la célula intacta hasta el ICP. No puede romper por el camino. Si la célula rompe y pierde parte de su contenido elemental, luego los resultados no van a ser relevantes. ¿De acuerdo? Entonces, los sistemas de introducción de muestras son básicamente minimizadores. Hemos utilizado varios sistemas, funcionan varios con distinta eficiencia de transporte, pero pueden funcionar desde un 5% hasta un 70% varios. Sí que es importante tener este tipo de cambio de nebulización de consumo total. ¿Qué quiero decir con eso? Without waste. Es decir, que
microflujos y que todo llegue al ICP. No perdemos nada de estos microflujos. Esta es quizá lo más importante. Si tenemos estas cámaras como la que mostraba yo, que además tiene un flujo para evitar la deposición de las células, mejor. Eso en cuanto a la introducción de muestra para single cell. Luego, en cuanto al ICP masas, cualquier ICP masa sirve y, como dijimos antes, si queremos medir un elemento con interferencias, necesitaremos ir a celda de colisión o a un triple cuadrupolo. Con triple cuadrupolo sería más elegante y sería además más sensible probablemente, ¿de acuerdo? Entonces, bien. Pero la clave está en cómo introducimos las células de manera intacta en el ICP. Perfecto. Acabamos de publicar un review en la revista Trends in Analytical Chemistry, que debe estar online ya. Digo, por si están interesados en ver todas las opciones de nebulización neumática que existen ahora mismo para single cell ICP masas. Y ahí pueden revisar, podría haberlo puesto, pero no, la verdad que lo olvidé. Por si quieren revisar qué tipo de herramientas puedes tener en tu laboratorio que puedas utilizar para single cell, porque ya hay muchos ejemplos de nebulización neumática. Perfeito. Nós estamos recebendo também muitas felicitações aqui de alguns países, do Uruguai, do Chile também, do Jorge Crisosto, e de vários lugares do Brasil, aqui da Bahia também, da Gal, da Maria das Graças Cordel, várias outras pessoas aqui, que eu não vou citar todos, mas deixa eu te fazer a outra pergunta que veio da Paola Mello. Parabéns pela apresentação. E ela pergunta como superamos as interferências em equipamentos quadrupolo. Ao usar as estratégias de colisão, como garantimos que estamos tendo representatividade e resposta similar para todas as estruturas? ¿Cómo superamos las interferencias en equipos de cuadrupolo? ¿Y cómo continuaba? Como superamos as interferências em equipamentos do tipo quadrupolo. E ao usar de equipamentos normais com um quadrupolo. E ao usar estratégias com célula de colisão, como que você pode garantir que estamos tendo representatividade e resposta similar para todas as estruturas? La segunda parte de la pregunta no la entiendo muy bien. No sé si me puedes traducir al inglés para poderla contestar. ¿Representatividad? By using the collision cell, how is possible to assure that you have the same representativeness and also similar response for all the structures? Entiendo que significa, bueno, vamos por partes. Entiendo que quiere decir la misma respuesta si el elemento está en una estructura o en otra, me imagino, ¿no? Esto mismo, esto. Vale. En primer lugar, las interferencias, si se referían solo a cuadrupolos, ya sabemos que si tenemos equipo que no tenga ni celda de colisión ni triple cuadrupolo, las interferencias poliatómicas son prácticamente muy difíciles de compensar, ¿no? Con equipos de cuadrupolo sencillo es prácticamente imposible. Cuando tenemos celda de colisión sí que podemos romper esas interferencias y con el triple cuadrupolo, como decíamos antes, aún mejor. ¿Cómo saber si la respuesta es igual para todas las estructuras? En principio, una característica del ICP masas, sobre todo del ICP como fuente de ionización, es que no distingue estructuras químicas. Es decir, la respuesta al elemento es independiente de la estructura química en la que esté formando parte. Es el principio de la post-column isotope dilution. Pensamos que, imaginemos, en el post-column, cuando es el huyendo de la columna, el elemento va a estar presente en una especie determinada, mientras que el flujo que entra post-column está en otra forma distinta. Sí. El principio fundamental es que en
una vez que llegan al plasma, la atomización, la ionización y a partir de ahí el transporte hasta el analizador de masas es independiente de la estructura química de la especie. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que el ICP es una fuente de ionización tan potente que es capaz de ionizar de la misma manera el hierro que está en la forma de hierro transferrina que el hierro que está en la forma iron sulfate. ¿Sí? Entonces, ese es el principio fundamental para poder aplicar la dilución isotópica. No sé si enlazando con eso, respecto a la presencia de interferencias, que no sé si por ahí va la pregunta también, una forma de saber si uno tiene interferencias o no es mirar las relaciones isotópicas entre isótopos. Si se cumplen las teóricas es que no hay interferencias isotópicas o isobáricas. Y si no, si es que la relación isotópica no es igual a la teórica, es que en uno de los dos isótopos está interferido, claramente. Y entonces tenemos que ir a técnicas que nos permitan evitar esas interferencias. Perfeito. Maria, o Diogo Moraes, ele comenta: parabéns pelo excelente seminário. Quais foram as maiores dificuldades para os processos de análise isotópica de ferro, considerando que o ferro é um elemento de relativa abundância e frequentemente apresenta brancos analíticos elevados? Muchas gracias. Escreveu ao final em espanhol aqui. Totalmente cierto, totalmente cierto. Uno de los problemas fue los fondos, como dice la persona que pregunta. Bueno, es clave cuando haces HPLC utilizar reactivos que estén certificados en bajo contenido elemental. Si no, en muchos casos utilizamos una columna quelante antes del loop de inyección. Es decir, la fase móvil después de la bomba, porque también las bombas, si no son totalmente inertes, también producen leakage de algunos elementos, por ejemplo, el hierro. Eso hace que suban los fondos y que tengamos problemas. Entonces, normalmente trabajábamos con columnas quelantes, donde empaquetábamos Kelex, y esa Kelex quelaba el hierro que venía en la fase móvil. Eso nos ayudó también a bajar bastante los blancos, o sea, el fondo de la cromatografía. Eso es una precaución. Y luego hay que tener cuidado también cuando se emplea la metodología post-columna. El hierro 3 empieza a precipitar a pHs relativamente bajos, ¿de acuerdo? Como hidróxido insoluble. Con lo cual, una forma que al principio no funcionaba muy bien, y era porque una vez que se unía con la fase móvil en la TPs, al ser un buffer, el pH era relativamente alto y parte del hierro se podía precipitar. Lo que empezamos a hacer fue utilizar citrato de hierro, que se forma inmediatamente preparando la disolución de hierro, el tracer, en ácido cítrico. Se forma un complejo de hierro con citrato y eso hace que quede estable y ya no tengamos problemas de precipitación. Eso. La química clásica siempre funciona. Muito bem lembrado, importantíssimo sempre. O que me deixa preocupado é que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo da importância da química clássica, dos conceitos clássicos para aplicação e para equipamentos de grande porte, instrumentação mais avançada. Sempre a química clássica consegue resolver vários problemas, mesmo usando instrumentação sofisticada. A Juliana Fagundes, lá de Porto Alegre, ela também faz uma pergunta. Parabéns pela apresentação, muito interessante, gostei muito. E me gostaria de saber como é feita a incorporação de partículas magnéticas nas células individuais y las dificultades de esa etapa. Sí, efectivamente las partículas magnéticas además tienen mucho hierro y el problema que sí, no experimentamos ningún problema en el ICP, pero con el tiempo podía dar contaminaciones. Lo que
intentamos evitar es utilizar, después de usar las partículas magnéticas, empezamos a intentar evitarlas utilizando la estrategia que mencioné, calentando o añadiendo agua caliente, por ejemplo, en el ensayo de la ferritina. La interacción streptavidina-biotina es reversible con la temperatura. Calentando momentáneamente, la partícula se separa y si filtramos rápido la muestra, podemos utilizar la partícula que queda arriba del filtro y medimos lo que pasa por debajo. Inicialmente introducimos todo, y nunca experimentamos, son micropartículas, nunca experimentamos grandes problemas, pero después decidimos, para poder medir hierro a continuación, decidimos eliminar las partículas utilizando este proceso de calentamiento para filtrar después y eliminar el exceso de micropartículas. Perfeito. A Silvana Rueja, parabéns pela apresentação, excelente. Estou trabalhando com single cell, ICP-MS, tenho problemas para medir os elementos naturalmente presentes devido aos brancos serem altos, em meio de PBS. Tem problemas para medir os elementos naturalmente presentes devido aos brancos serem altos em meio de PBS. Alguma sugestão de meio para ressuspender as células sem causar seu rompimento? A ver, nosotros para eso, en lugar, inicialmente usábamos PBS también, pero como queremos medir fósforo, PBS no puedes usar. Existe una alternativa que es TBS, que creo que es otro buffer, pero no lleva fosfatos, ¿vale? El TBS nos funciona bastante bien y lo importante es que esté, como dije antes, libre de contaminación metálica. Si no, habría que incluso pasarlo por una columna que antes de resuspender las células en ello, para que contribuyan los fondos. ¿De qué elementos estamos hablando? No te dice nada. No sabemos si son elementos esenciales, que será hierro o zinc o cobre, ¿no? Sí, probablemente. Silvana, você poderia colocar no chat a quais elementos você está se referindo? También vemos que unos elementos en single cell se miden mejor que otros. El hierro lo vemos... Cobre y zinco. Claro, sí. El cobre puede tener fondos también, pero puede hacer eso, cambiar a TBS por un lado y además intentar limpiar el TBS con un agente quelante antes, quizás, para eliminar todas las trazas de... Si empaqueta una pequeña columna con Kelex o algo así, que es un quelante, y bombea la disolución a través, limpiará bastante. El zinc es un elemento complejo, porque todo está everywhere. Entonces, es complicado. El cobre sí que podemos bajar teniendo en cuenta eso. Tá bem. Por enquanto, não temos mais perguntas. A Silvana Rueja está perguntando, você já tentou usar MES? Você consegue olhar o chat, Maria? No entendí, perdón. Você consegue ler a pergunta no chat? No te entiendo, Querico, lo siento. Ela está dizendo... Não, você pode mirar a pergunta que está sendo hecha em el chat. En el chat. Sí, espera un momento, sí. Silvana Ruela, uma das mais abaixo. Se você já tentou usar MES. Cobre, zinc, usar MES. No sé a qué se refiere con MES. Nosotros, entiendo que me pregunta el buffer, ¿no?
Eu pedi para ela colocar por extenso a que ela se refere. No sé lo que se refiere, lo siento, con el mes. Varios protocolos de preparación para inyectar células, necesario PBS. A Lídia está comentando que existem vários protocolos de preparo de soluções para injetar células sem ser necessário usar PBS. PBS. Bueno, sí, se pueden utilizar otros buffers, pero... Agora estou vendo. A pergunta que a Silvana que a Lídia fez foi para a Silvana. Ok, não era para você. Podemos passar para a próxima, Maria. O Rodrigo Bolzan. Rodrigo Bolzan, ele diz o seguinte: parabéns pela excelente apresentação. Gostaria de perguntar sobre a possibilidade de determinação de proteínas e RNA específicos do coronavírus usando o ICP-MS. Qual a sua opinião sobre a possibilidade de diagnóstico da COVID-19 usando o ICP-MS? Pergunta difícil. Sí, pues es una pregunta también muy interesante porque sí que hay algunos ejemplos de personas que están intentando la determinación de microRNAs en muestras biológicas, obviamente, mediante ICP masas. Algunos, yo creo que investigadores de Japón y de China también desarrollaron estrategias para atrapar inmovilizando en partículas magnéticas la secuencia complementaria a la del virus o a la secuencia complementaria a la del RNA que tratan de capturar. Y a continuación marcan otra parte de la secuencia con un elemento que puedan detectar por ICP masas, como nosotros hacemos con los anticuerpos. Y utilizando este tipo de estrategias, sí que se puede, por un lado, con partículas magnéticas para atrapar por complementariedad de las dos hebras del microRNA y una artificial que se inmoviliza en las partículas, y luego otra, con alguna estrategia de marcaje, sí que se pueden o se están haciendo análisis de microRNAs en ICP masas y no tarda en llegar la oportunidad de analizar muestras de COVID seguro, porque eso está... hay gente ahora mismo marcando con nanopartículas, por ejemplo, ese tipo de cosas para poder detectar concentraciones muy pequeñas, es decir, muy baja concentración de microRNAs. A veces ahí está la clave, la preparación de la muestra. Nosotros trabajamos hace algún tiempo con microRNAs y es difícil poder hacer la análisis celular y recuperar para poder llevar a cabo los análisis directamente. Quizá los single cell tendría que ser basado en single cell en un futuro próximo, pero sí creo que sí, que se podría pensar en hacer. Muito bom, excelente pergunta, muito bom. Nós não temos mais perguntas aqui e nós estamos já um pouco adiantados na hora, já estamos com 1h30 de seminário e a doutora Maria, ela tem um compromisso logo em seguida. Então, nós vamos proceder ao encerramento. Te agradecemos mais uma vez, Maria, muito obrigado pela participação, por aceitar nosso convite aqui em nome do BR-JAC, né, porque para nós foi importantíssimo. Você viu pelas perguntas que a audiência estava muito motivada e muito curiosa. Acho que despertou várias questões para as pessoas que têm interesse nessa área. Te agradecemos novamente, muitíssimo obrigado. Tema excelente e ficamos muito honrados com a tua participação e esperamos poder contar contigo outras vezes também. Tá, Maria? Seguro. Muito obrigado pela apresentação. Muito bem. E eu passo a palavra agora para o Luiz, né, para fazer os comunicados. Ok. Bom, eu queria agradecer a professora Maria pela excelente apresentação, agradecer professor Érico pela coordenação, foi muito boa a organização e a participação dele no evento. Agradecer os participantes, nós tivemos aí mais de 100 participantes durante a apresentação.
E os patrocinadores da BR Jack, a Thermo Fisher e a Milestone, que são os dois importantes sponsors da revista, além da Nova Analítica, e deixar avisado que nós iremos proceder a um sorteio do livro. O sorteio ele é feito com base na lista dos participantes, que só é fornecido pela plataforma após o encerramento. Nós não conseguimos fazer o sorteio ao vivo. E usaremos um programa que gera um número aleatório para escolher o número na lista dos participantes. E, em seguida, comunicaremos a todos quem foi o vencedor. Nós vamos sortear o livro Metallomics, The Science of Biometals. Ele vai ser enviado no formato de e-book. Esse livro foi editado pelo professor Zese, Marco Aurélio Zese, e após o encerro do evento, a plataforma enviará um e-mail agradecendo e colocando um link para que seja baixado o certificado de participação. Agradeço a todos novamente e espero que o seminário tenha sido um sucesso. Acredito que pelos comentários de todos realmente foi. E estamos preparando um novo seminário para outubro e em breve será divulgado quem será o palestrante e o tema do próximo seminário para outubro. Professor Maria, muito obrigado. Eu também. Muito bem. Ok. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Obrigado à equipe de apoio também aí do BR Jack e da Nova Analítica. Muito obrigado. Ok. Tá bom. Até. Tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Tchau, Maria. Até mais. Bom dia a todos. Hasta la próxima. Tchau, Maria. Chao.